esta ocasión veremos el tema Bilam y Balak. Bien, en las cartas de Yahshua a las 7 congregaciones en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulos 2 y 3, se nos dan varias advertencias, las cuales requieren que hagamos varias correcciones en preparación al retorno de nuestro Mashiach. Aunque hemos de reconocer que hemos sido desobedientes con la asamblea de nuestro Mashiach, primero por desconocimiento de las Escrituras en los primeros siglos y segundo por falta de escudriñar en ellas. Y aunque el mayor peso cae sobre los maestros, rabinos, moré y pastores por no enseñar al rebaño y por no cumplir su mayordomía, esto no es excusa para que nosotros, como sus discípulos, debemos ser diligentes en escudriñar todo lo concerniente a nuestra fe. En las cartas a las congregaciones en el libro de Revelación, nuestro Mashiach Yahshua nos da mucho comentario del por qué esos puntos necesitan ser corregidos. En vez de eso, él sigue la lista de correcciones necesarias y va al grano rápidamente. Nosotros tenemos que dirigirnos a cada uno de esos puntos a corregir, y en Apocalipsis 2:14 dice lo siguiente: No obstante, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes un poco de gente que retiene las enseñanzas de Bilam, quien enseñó a Balak a tenderle trampa a los hijos de Israel, para que comieran comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos y a cometer pecados sexuales. Bien, si usted tiene algún conocimiento de las Escrituras, usted sabe que Bilaam es sacado del libro de Bamidbar o Números y es parte de la historia de Moshe y los hijos de Israel. Se trata de la historia del profeta Bilaam, el cual fue contratado por Balak para maldecir a los hijos de Israel antes de que ellos entraran a la tierra prometida. La mayoría de la historia en Bamidbar o Números se centraliza en una experiencia peculiar de Bilam, su burro, y de las maldiciones transformadas en bendiciones. Bien, adentrémonos entonces en la historia rápidamente para que podamos dirigirnos a la advertencia de Yahshua acerca de la doctrina de Bilaam. Bien, Balak, el rey de los moabitas, vivía al este del río Jordán. Él estaba muy preocupado al ver cómo los hijos de Israel, guiados por Moshe, se abrían paso por el norte en preparación para cruzar el río Jordán al norte del Mar Muerto. Debido a la reputación que desarrolló Israel al abandonar Egipto y las recientes victorias militares contra otros pueblos de la región, Balak estaba preocupado con respecto a su acercamiento. A lo mejor pensó que ellos les quitarían sus tierras, o quizás él era un individuo muy envidioso. Lo que sí está claro es que él no era hospitalario hasta el punto de rehusar venderles agua o comida a los israelitas. Cualquiera que fuera la razón, Balak estaba buscando sacar cualquier ventaja para derrotar y desanimar a los hijos de Israel. Fue entonces que Balak contrata a un profeta para que pronunciara maldiciones sobre los hijos de Israel. Así que Moab les dijo a los jefes de Midian: Esta horda se lamerá todo alrededor de nosotros, como un buey se lame la hierba en el campo. Balak, el hijo de Zippor, era el rey de Moab en ese tiempo. Él envió mensajeros a Bilam, el hijo de Beor, para decirle: Escucha, un pueblo ha salido de Mitraim, se ha esparcido por toda la tierra y se ha sentado junto a mí. Y esto lo vemos en Números capítulo 22 versos 4 y 5. Las Escrituras claramente dan a entender que Bilam, aunque habitando entre idólatras, él tenía algún conocimiento del verdadero Elohim. Por lo tanto, por favor, ven y maldice a este pueblo por mí, porque son más fuertes que yo. Quizá yo pueda golpearlos y echarlos de esta tierra, porque yo sé que a cualquiera que tú bendigas está de hecho bendecido, y cualquiera que tú maldigas está de hecho maldecido. Esto está en Números capítulo 22, verso 6. Al principio, Bilam aplazó la oferta diciendo que él solamente podría profetizar lo que a Yahweh le dijera. Él les dijo a ellos: Quédense aquí esta noche y yo traeré cualquier respuesta que Yahweh me dé. Así que los príncipes de Moab se quedaron con Bilam,
Elohim vino a Bilam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres contigo? Bilam dijo a Elohim: Balac, el hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado este mensaje. El pueblo que salió de Mitraim se ha esparcido por la tierra y ha acampado cerca de mí. Ahora ven y maldícelos por mí. Quizá yo podré pelear contra ellos y echarlos de la tierra. Elohim respondió a Bilam: tú no irás con ellos, no maldecirás al pueblo, porque ellos están bendecidos. Esto está en Números capítulo 22, versos del 8 al 12. Bilam se levantó en la mañana y dijo a los príncipes de Balac: regresen rápidamente a su señor, porque Yahweh rehúsa darme permiso para ir con ustedes. Los príncipes de Moab se levantaron, regresaron a Balac y dijeron: Bilam rehúsa venir con nosotros. Balac envió príncipes otra vez, más de ellos y de rango más elevado que el primer grupo. Ellos fueron a Bilam y le dijeron a él: aquí está lo que Balac, el hijo de Zippor, dice: por favor, no dejes que nada te detenga en venir a mí. Yo te recompensaré muy bien, y lo que tú me digas yo lo haré. Así que por favor ven y maldice a este pueblo por mí. Bilam respondió a los sirvientes de Balac: aun si Balac me fuera a dar su palacio lleno de plata y oro, yo no puedo ir por encima de la palabra de Yahweh, mi Elohim, para hacer nada grande o pequeño en mi mente. Ahora, por favor, tú también quédate aquí esta noche para poder averiguar qué otra cosa Yahweh me dirá. Elohim vino a Bilam durante la noche y le dijo a él: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero haz solo lo que yo te diga. Números capítulo 22, versos del 13 al 20. Bien, algunos dicen que esto era parte de la astucia de Bilam para subir el precio. Otros dicen que él estaba haciendo lo correcto, independientemente de cualquier posición. Bilam decidió ir y hablar directamente con Balac, ya que él solo podía hacer lo que Yahweh le dijera. Y nosotros sabemos que la tentación a la abundancia fue lo que arrastró a Bilam al evento. Así Bilam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. A lo largo del camino, Bilam y su burro tuvieron una experiencia interesante. El burro de Bilam se apartó repetidamente fuera del camino y finalmente le impidió seguir por completo. Bilam le pegó a su burro con coraje. El burro le habló a Bilam quejándose de su golpiza. El animal habló al hombre, y la parte más fascinante de la historia es que Bilam le contestó, y así tenemos el diálogo entre Bilam y su burro hablándose el uno al otro. Lo que el burro le reveló a Bilam es realmente sorprendente. El malaj de Yahweh le dijo a él: ¿por qué le pegaste así a tu asna 3 veces? Yo he venido aquí para interrumpir tu paso, porque tú estás apresurándote para oponerte a mí. El asna me vio y se volvió a un lado estas 3 veces, y ciertamente si ella no se hubiera apartado de mí, yo ya te hubiera matado y a ella le hubiera dejado viva. Bilam dijo al malaj de Yahweh: yo he pecado, yo no sabía que tú estabas en el camino para bloquearme. Ahora, por lo tanto, si lo que estoy haciendo no te complace, regresaré. Esto lo vemos en Números capítulo 22, versos del 32 al 34. Es entonces que el malaj le instituyó a Bilam que ya que él había decidido ir, él solo podía hablar lo que Yahweh le dijera y no para lo que Balac lo había contratado. Pero el malaj de Yahweh dijo a Bilam: no, sigue con los hombres, pero dirás solamente lo que yo te diga que digas. Así que Bilam siguió con los príncipes de Balac, y esto está en Números 22, verso 35. Balac no podía entender el retraso de Bilam, aun cuando él estaba dispuesto a pagar lo que fuera. Balac dijo a Bilam: yo te mandé llamar más de una vez, ¿por qué no viniste a mí? ¿Pensaste que yo no te podía pagar lo suficiente? Bilam respondió a Balac: mira, yo he venido a ti, pero yo no tengo ningún poder en mí mismo para decir nada. La palabra que Elohim ponga en mi boca es lo que diré. Bien, esto lo vemos en Números capítulo 22, versos 37 y 38.
Bien, a estas alturas Bilam ya sabía que él solo podía hablar lo que Yahweh le diera a profetizar, pero parece que él también estaba tratando de encontrar la forma de pasar por encima de Yahweh y conseguir algo de dinero de Balac. En la mañana Balac tomó a Bilam y lo llevó a los lugares más altos de Baal. Desde allí él podía ver una porción del pueblo. Lo que sigue es tan extraño como la conversación entre Bilam con su burro. Balac levanta altares para hacer sacrificios. Bilam se posicionó a sí mismo para hablar, pero en vez de una maldición, Yahweh causó que él en verdad bendijera a Israel. Esto por supuesto no le gustó para nada a Balac. Balac dijo a Bilam: ¿qué me has hecho? Para maldecir a mis enemigos te he traído, y he aquí, tú los has bendecido totalmente. Esto está en Números capítulo 23, verso 11. Balac estaba frustrado, pero él quería desesperadamente maldecir a Israel. Así es que él volvió a hacer todo de nuevo en otro lugar. Se construyeron nuevos altares y se hicieron más sacrificios. Bilam hizo lo suyo de nuevo, pero Yahweh causó que Bilam bendijera a Israel de nuevo. Balac dijo a Bilam: ya que no le maldices, tampoco le bendigas. Números 23, verso 25. Él había pasado una larga espera y todo el trabajo construyendo todos esos altares y habiendo provisto para los sacrificios y para conseguir solamente que Bilam hiciera lo opuesto de maldecir a los Benei Israel. Parecía que cada vez que ellos estuvieran dando un paso hacia adelante para maldecir a los hijos de Israel, retrocedían dos hacia atrás, pero aún así Balac insistía en hacerlo de nuevo. Los lugares altos de Baal no sirvieron, los lugares alternativos tampoco sirvieron, así es que él llevó a Bilaam al último lugar, el más alto que podía ir. Vamos a leer el libro de Números, capítulo 24, versos del 2 al 9, y dice: Cuando Bilam alzó la vista y vio a Israel acampando tribu por tribu, el espíritu de Elohim vino sobre él. Comenzando su tema dijo: palabra de Bilam, hijo de Beor, palabra del hombre cuyo ojo es veraz, palabra del que oye el habla de él, que contempla visiones del Shaddai, postrado pero con los ojos destapados. Qué bellas son tus carpas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como palmares que se extienden, como jardines junto a un río, como aloes plantados por Yahweh, como cedros junto al agua. Sus ramas gotean humedad, sus raíces tienen agua abundante, su rey se levantará por sobre Agag, su reino será exaltado. Elohim, que los libertó de Mitzraim, es para ellos como los cuernos del toro salvaje. Devorarán naciones enemigas, quebrarán sus huesos y romperán sus flechas. Se agachan, se echan como un león, como el rey de las bestias. ¿Quién se atreve a levantarlos? Benditos sean los que te bendigan, malditos los que te maldigan. Bien, la bendición de Balaam a Israel es una de las más profundas en todas las escrituras. De hecho, es tan impactante que indagando más se descubre que aún forma parte de la liturgia básica en las sinagogas judías de hoy para los servicios semanales y los festivales. Bien, la bendición de un amigo siempre es buena, pero la bendición de tu enemigo tiene mucha más sustancia. Este fue el caso de Balac y Bilaam. No necesito agregar que Balac estaba bien alterado. Balac se encendió con furia contra Bilaam. Él golpeó sus manos juntas y dijo a Bilaam: yo te mandé a llamar para maldecir a mis enemigos, pero mira, no has hecho más que bendecirlos. Lo has hecho 3 veces. Esto lo podemos ver en Números capítulo 24, verso 10. Ahora, ¿qué pasa con la doctrina de Bilam, de la cual Mashiach nos advierte en el libro de Revelación? Bilam, en vista de su incapacidad de maldecir a Israel, ya que solo podía decir lo que Yahweh le dijera que profetizara, Bilam ofreció a Balac y fue lo siguiente: no tienes que maldecirlos, haz que Yahweh los juzgue.
Bilaam instruyó a Balac y a los moabitas a que enviaran a sus hijas para que se casaran con los hijos de Israel, para arrastrar a todo el pueblo a que siguieran costumbres de Moab. Su consejo fue el de alejarlos de la instrucción y consejo de Moshe y de Elohim. Esto probó ser devastador para Israel, y esto resultó en juicio sobre Israel. Balac hizo exactamente lo que Bilam le enseñó, así que las hijas de Moab fueron enviadas a Israel, y los hijos de Israel no solo se entremezclaron, sino que comenzaron a seguir sus costumbres y a adorar a Baal. Esto causó gran dificultad para Israel y trajo el juicio de la plaga de Yahweh sobre Israel. Moshe les preguntó: ¿ustedes dejaron a las mujeres vivir? Precisamente ellas fueron las que, siguiendo el consejo de Bilam, causaron que los hijos de Israel se rebelaran, rompiendo la fidelidad con Yahweh en el incidente de Peor, y la plaga brotó dentro de la congregación de Yahweh. Esto lo vemos en Números capítulo 31, verso 16. Más tarde, la plaga fue impedida debido a Pinjas, un hijo de Aarón, al matar a un príncipe simonita llamado Simri, el cual estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer moabita llamada Cosbi, hija de Balac. Después Bilam fue asesinado por Israel en la batalla con los reyes de Madián, pero el daño ya estaba hecho. Pero esto, es otra historia que sigue en las Escrituras. Por ahora continuemos con nuestra atención a lo que se refiere frecuentemente como la doctrina de Bilaam. Simplemente dicho, el consejo de Bilam y su doctrina era la de mezclar la enseñanza o instrucción de la Torá de Yahweh dada a Moshe, junto con otras enseñanzas, o sea, mezclar la adoración a Yahweh con costumbres paganas. El acercamiento de Bilam al servicio de Yahweh estaba motivado primeramente por la ganancia y la ventaja, y no por el servicio mediante sacrificio personal, como lo hicieron Moshe, los profetas, Yahshua y sus talmidín. Esta lección y advertencia para nosotros es mencionada por Kefa en su carta y por Yahudá o Judas, que veremos en el próximo estudio, si esto no lo permite nuestro Abba Yahweh, por supuesto. Dice Kefa: esta gente ha dejado el camino recto y se ha ido por el camino de Bilaam, que amaba las ganancias por hacer el mal. Segunda de Pedro 2:15. Judas dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se han dado por lucro a sí mismos al error de Bilaam, y han sido destruidos en la rebelión de Coraj. Esto lo vemos en la carta de Judas capítulo 1, verso 11. La doctrina de Bilaam, de la cual nos advierte Yahshua, está definida clásicamente y defendida por muchos pastores, ministros, etc. Ellos dicen lo siguiente: punto número 1. Nosotros no necesitamos las instrucciones de otros, solamente las Escrituras. Punto número 2. Nosotros podemos celebrar nuestras fiestas, aunque digan que son paganas, y las celebramos siempre que sean santificadas y con un corazón sincero para Dios. Número 3. Nosotros podemos celebrar la Navidad y poner arbolito, porque Dios no mira el árbol, mira nuestro corazón. Pues bien, hermanos y hermanas y estimados oyentes, hay más noticias que para muchos resultarán chocantes, y el hecho es de que muchos creen estar en la sana doctrina. No tan solo los líderes que han estado defendiendo la doctrina de Bilam por años, sino que también tenemos a los mismos creyentes con la misma cosa dentro de las congregaciones defendiendo estas posturas. Esto es debido a que la vasta mayoría de los hombres de iglesia no enseñan la verdadera instrucción escritural sin añadiduras, ni siguen las enseñanzas de nuestro Mashiach Yahshua. Muchas doctrinas, tradiciones y mezclas de creencias son consideradas como aceptables y tolerables por los hombres y mujeres de la iglesia, porque según la gracia les permite absorber estas tradiciones paganas, tomando como indiferente las estipulaciones o los métodos de adoración escriturales.
particularmente a lo que se refiere a lo que es limpio, puro y apartado de lo que es profano e inmundo. Estos líderes de la iglesia no saben distinguir entre lo uno y lo otro porque mezclan su falsa adoración con lo pagano. Celebran la Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, etc., tradiciones tras tradiciones, y muchas de las cuales fueron instituidas por la Iglesia Católica, tomadas y absorbidas de tradiciones paganas y mezcladas con la adoración que según ellos dice en las Escrituras. Lo irónico es que a pesar de que hace unos siglos atrás algunos hombres del cristianismo protestaron y formaron nuevas denominaciones que aún aceptan y permiten esas tradiciones, ellos aún dicen que siguen protestando al catolicismo, y aunque dicen volver a la sana doctrina, se quedan a medio camino de lo que dicen querer transitar, pues aún llevan muchas de las tradiciones helenistas. Aquí está lo que Yahweh dice: párense en el cruce de los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron: no la tomaremos. Esto está en Jeremías capítulo 6, verso 16. Uno no puede dejar de observar cómo tratan de justificar cada tradición que tienen y cómo siguen apegados a ellas. Los protestantes salidos de la Iglesia Católica llevan en sus iglesias nombres de bautistas, luteranos, metodistas, pentecostales, evangélicos, etc. Aún aquellas pequeñas congregaciones que son independientes de las grandes denominaciones y más comunes, todavía conservan esas tradiciones. Todos reclaman la autoridad en las Escrituras, pero ninguno de ellos hace lo que éstas realmente dicen. Ellos siguen las doctrinas y costumbres de los padres de la Iglesia Católica, que permitieron toda clase de paganismo, quienes claramente no quisieron tener nada que ver con la adoración pura y apartada. Usted u otro puede mostrarles hechos históricos irrefutables respecto a doctrinas paganas, y aún así hacen como el antiguo Israel. Son testarudos y tercos. De eso se trata la advertencia de Yahshua. Es la misma historia de la Iglesia Católica y ahora con las iglesias evangélicas en mayor o menor grado. Las Escrituras nos dicen que no hay ninguna diferencia hoy día entre lo que pasó en el antiguo Israel y las hijas de Moab, y con lo que pasa cuando los creyentes del Nuevo Testamento, como le llaman, mezclan las costumbres y tradiciones del mundo con la adoración pura que exige a Yahweh. Así como los perushim o fariseos tenían sus tradiciones, las cuales Yahshua denunció, hoy día muchos también tienen sus propias tradiciones, pero ahora pensemos en esto. Las tradiciones que denunció Yahshua no era porque fueran paganas, más bien era porque eran añadiduras a la Torá, que imponían como cargas extras. El cristianismo ha ido aún más lejos que los antiguos israelitas, y esto es lo que nuestro Mashiach advierte. Es la misma lección, es la doctrina y el consejo de Bilam. Pero ahora este enredo es a nivel mundial. En vez de ser al este del río Jordán, los líderes o maestros cristianos no son diferentes a los líderes religiosos del pasado. Ellos quieren hacer las reglas para ellos mismos. De generación en generación, los líderes de la iglesia han estado haciendo solo eso, cambiando las reglas y justificándose a lo largo del camino. Solo debemos leer las Escrituras y ser humildes y ver que estamos cometiendo los mismos errores que el antiguo Israel y aceptar las correcciones por medio del Ruach HaKodesh. Los perushim o fariseos no querían hacer lo que las Escrituras hebreas decían, así que ellos crearon sus nuevos mandamientos, llamadas en aquella época leyes orales, tradiciones de los ancianos, hoy conocido como el Talmud y la Mishnah. Lo rescatable es que rechazaban lo pagano. Obviamente con esto no los estoy justificando, ya que reiteradamente Yahshua discutía con ellos en este asunto. Hoy día es preocupante ver a hermanos que están tomando tradiciones judías sin siquiera discernir si la Torá las
aprueba o no. Sin embargo, la Iglesia ha ido aún más allá y aún así pretenden llamar a celos a los judíos mientras ellos no miran cómo han mezclado lo santo con lo profano. Desde el pasado, ellos mezclaron otras religiones al igual que otros dioses con la creencia que adoptan. Así, la doctrina de Bilam se abrió paso en el pensamiento del Nuevo Testamento, como ellos le dicen, y han sido seguida por cada generación. ¿Realmente discernimos sobre las enseñanzas escriturales? Se hizo en el pasado y se sigue haciendo hoy día. Es realmente cierto que no hay nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, tenemos también algo más que está sucediendo en esta última generación. Creyentes que individualmente están saliendo fuera del sistema pagano del cristianismo y retornando de nuevo a las instrucciones de las escrituras de Abba Yahweh. Y esto es lo que Yahweh dice por medio de los profetas y por medio de Mashiach Yeshua y sus apóstoles, que hablaron de un remanente que no doblaría rodillas ante los Baales del mundo. Muchos creyentes ya no están satisfechos con las tradiciones paganas de las iglesias cristianas, ni las tradiciones orales extra Torah de los judíos rabínicos. Muchos desean satisfacer su hambre por la verdad y la justicia, desean agradar a Abba Yahweh. Ellos quieren al verdadero Mashiach y no la estructura corporativa de la iglesia cristiana pagana y de los judíos rabínicos con su vano engaño. Muchos no quieren tener nada más que ver con las cosas paganas, esotéricas, etc. Esto claramente no es por esfuerzo de un hombre ni de una congregación en particular. Este es el trabajo que está haciendo el Ruach HaKodesh de Abba Yahweh. Claro, debemos aceptar que muchos aún lucimos como un conjunto de esclavos dejando Mitzrayim o Egipto con un fuerte énfasis de desorden, de confusión, etc. Es como el caos que se forma con el equipaje al llegar a un aeropuerto congestionado y donde cada uno tropieza con el equipaje del otro, y es algo para observar y tener en cuenta. Yo creo en un liderazgo congregacional. Las escrituras son bien específicas con el criterio acerca del liderazgo congregacional, y su ordenación a la tarea. Sin embargo, tenemos un sinnúmero de hermanos en el liderazgo congregacional con muy poco discernimiento de las escrituras, pero con mucho conocimiento de cómo lucrar con ellas. Muchos van a grandes o pequeñas escuelas de teología para aprender, luego salen de ahí y dicen estar preparados, quieren abrir sus propias congregaciones, pero todavía arrastran cadenas de teologías humanas, paganismo, etc. Tengo mucha esperanza y creo firmemente en que la palabra de Abba Yahweh, que es santificación y santidad, es decir, hay que apartarse de lo que el mundo sigue. Yahweh ha llamado a su pueblo mediante nuestro Mashiach Yeshua y llama a todo hombre, mujer, joven, anciano, incluyendo al extranjero, a ser separados de todos los demás dioses o religiones y pueblos. Bilam vivía por la ganancia. Bilam le enseñó a Balak cómo hacerles daño a los hijos de Israel. Siempre debemos seguir haciéndonos preguntas y discernir en base a las escrituras. ¿Qué pasó con la promoción de Yeshua como el Mesías de todos los pueblos? ¿Qué pasó con las buenas nuevas de que nuestro Mashiach recogería a su pueblo de todas las naciones? ¿Qué pasó con la enseñanza de que nosotros no debemos mezclar la adoración del verdadero y único Yahweh con tradiciones paganas? ¿Qué hay de malo con los mandamientos de Abba Yahweh? ¿No dijo Yeshua que si lo amábamos guardáramos sus mandamientos? ¿Cómo usted puede guardar los mandamientos si usted ni siquiera sabe cuáles son? Y no me refiero a lo básico, sino a todo lo que nuestro Mashiach mandó, y las mismas escrituras apoyan las palabras de Yeshua. ¿Por qué no son estas las discusiones y lecciones en nuestras agendas para todas las congregaciones y organizaciones cristianas? ¿Viven los líderes religiosos por la ganancia? ¿Estos líderes religiosos están tomando el consejo de Bilam? Bien, esto es bien perturbador para mí, pero realmente hoy en día tenemos líderes tratando de defender las costumbres paganas de la iglesia y diciendo que ellos pueden seguir con sus tradiciones paganas.
quizá yo y otros hermanos hemos malinterpretado las escrituras de Yahweh y por lo tanto soy yo y otros los que estamos mal. ¿Las escrituras estarán mal? Pues juzguen ustedes, pero no en base a lo que su congregación les dice, sino en base a las escrituras de Abba Yahweh. De lo que sí estoy seguro es que Yahshua HaMashiach dejó esas revelaciones para que nos cuidáramos de no caer como sucedió con Israel. Necesitamos dar la instrucción original, la Torah de Abba Yahweh. Esa instrucción establece la emuná, la obediencia, la justicia, la misericordia, y todo esto define la verdad de las Escrituras, la cual nos guía a nuestro Mashiach y a la salvación.